8, ¿no? Sí. Bueno, voy a orar. Señor, quiero agradecerte por un día más que nos permitís estar en tu presencia. Em, Hoy es el cierre del año, también están las elecciones y el tema del estatuto. Señor, quiero que realmente puedas acompañarnos en todo instante para que realmente todo se haga de acuerdo a tu voluntad y que realmente puedas acompañarnos para que realmente tú nos des discernimiento, que podamos realmente elegir a aquellos que realmente puedan servirte, Señor, y poder apoyarlos en donde estamos, Señor. Señor, quiero que realmente nos acompañes en este momento de adoración para que realmente podamos entregártelo a ti y que realmente pueda ser para tu gloria, Señor. Señor, quiero que abras nuestros corazones una vez más y nuestra mente y que realmente podamos confesarte cada una de las canciones, como poder conocer una vez más, tener este momento para meditar más de tu palabra, Señor. Te agradezco una vez más y en nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a tener el momento de adoración con los chañas. Vamos a cantar 주님의 은혜 넘치네. 주신실하심 놀라워 죄인의 마음 흔드네. 자비의 물가로 인도하신 그 무엇도 끊지 못해. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 공의와 사랑 놀라워 우리를 포기하지 않으십니다. 약한 자 들어쓰시네. 주님의 능력 찬양합니다. 구원의 노래로 인도하신 만 백성 함께 찬양해. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. Una vez más. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. Una vez más. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 진심하신 분들 찬양합니다. 주님의
내게 넘치네 나를 향한 주 은혜. Una vez más. 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜. Amén. Damos aplausos al Señor por la gracia que nos dio por medio de la cruz. 약한 자들 없으시네 주 안에서 내 영혼 다시 태어나 이전 것은 지나고 새롭게 됐네 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가
Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por reunirnos una vez más en tu presencia, en esta plataforma. Señor, te quiero pedir que nos mantengas atentos, con los oídos abiertos, con la mente abierta, para poder recibir de tu palabra. Y, Señor, te pido también que ayudes, que guíes al Moxanín con la palabra de hoy y que también nos guíes a cada uno en las elecciones en el Chongme para elegir los nuevos líderes, que podamos discernir y elegir a cada miembro del Imandad pensando en lo mejor para el Chonyanbu, y que cada uno de los que se elijan estén siempre contigo, que piensen junto a ti y que los guíes a cada uno. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, vamos a leer la palabra de Dios. Es Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Antes del pasaje bíblico de hoy, el texto de hoy comienza diciendo 8 días después, pero para eso tenemos que remontarnos a lo que había pasado antes. Jesús había mandado a preguntar a los discípulos qué es lo que la gente decía acerca de él. Unos pensaban que era un profeta, otro profeta, y así sucesivamente. Nadie daba la respuesta precisa. Hasta que Jesús pregunta: ¿y qué dicen ustedes? Y Pedro, en nombre de todos los demás discípulos, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, como Cristo, pero no entendían todavía el significado profundo de esta verdad. Y Jesús les anuncia acerca de su muerte, que su muerte es parte de su misión como Mesías. Y a los discípulos les costaba aceptar que Jesús tendría que morir. Sí, aceptaron que Jesús es el Mesías, el Cristo, pero no podían aceptar que Jesús tendría que morir.
de tal forma que Pedro hasta reprendió a Jesús diciendo que no se deje maltratar ni morir. Entonces Jesús reprende a Pedro y reprende a Satanás que estaba tentándole a través de Pedro. Pedro ni siquiera era consciente de que estaba siendo usado por el diablo para estorbar la misión de Jesús. Simplemente estaba reaccionando como lo haría cualquier ser humano que se preocupa por el bienestar de su ser querido. Jesús les advierte que no vean las situaciones desde la perspectiva humana, sino que lo vean según los propósitos de Dios. Así debían aceptar la muerte de Jesucristo y estar dispuestos a seguirle a toda costa, teniendo en cuenta que muchos de ellos también en el futuro morirían a causa de Cristo. Muchos se preocupan más por el bienestar físico que por el bienestar espiritual. Y los discípulos no eran la excepción. Jesús corrige esta actitud y señala que es más importante la salvación eterna que la preservación de la vida terrenal. Pedro, pensando solo en la vida terrenal de Jesús, quería impedir su muerte, pero de ese modo estaba estorbando que se cumpliera con la misión de la salvación eterna para sus elegidos. Por eso Jesús les habló sobre la necesidad de su misión y a la vez recuerda que los que quieren ser sus discípulos deben estar dispuestos a transitar el camino del sacrificio, renunciando a la vida fácil y cómoda. Sin embargo, junto a la advertencia de lo difícil de seguir a Cristo, a su vez Jesús habla de la gloria futura de sus fieles seguidores. Jesucristo lo decía en estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida terrenal, física, la perderá la vida verdadera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y 8 días después ocurre lo que hemos visto el texto de hoy. Les anunció que les mostrará un anticipo de la gloria de su reino. Os digo que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto es lo que se refiere a lo que ocurre en el texto de hoy. Se refiere a la transfiguración que vemos en el pasaje. Esta transfiguración es un anticipo de la exaltación de Jesucristo. La palabra exaltación en teología se refiere al estado de Jesucristo que va desde la resurrección hasta la segunda venida. A toda esa etapa de Jesucristo se refiere a todo eso. A ese estado se le llama estado de exaltación, mientras que se llama en teología estado de humillación a lo que va desde la encarnación hasta la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces, Jesús, en esta ocasión particular del texto de hoy, llevó a 3 de sus discípulos al monte donde sería transfigurado, y dice que subían para orar. Aunque los discípulos
se quedaron dormidos. En ese momento aparecen Moisés y Elías conversando acerca de la partida de Jesús. Entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió y su ropa estaba destellando como relámpago, así tan brillante, dice en otra traducción. Y en Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. La brillantez afectó aún sus vestiduras, de modo que se pusieron blancas como la luz. Y en Marcos dice que le puso más blanca que lo que un lavadero terrenal podría dejarlas. La gloria original de Jesucristo en este momento se mostró temporalmente. Los discípulos quedaron, por lo tanto, admirados, asombrados, y no sabían qué decir. Pedro propuso hacer 3 carpitas de ramas para Jesús, para Moisés y para Elías. Cada vez que leo este texto y lo que propone Pedro, me resulta, es muy tierno, ¿no? No muy chiopcho. Produce esa sensación, ¿no? Y el texto mismo dice que lo que pasa, él no sabía lo que estaba diciendo. Es como que quisiera quedarse allí en la montaña para siempre, a pesar de que Jesús había anunciado, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es decir, sufra muchas cosas y sea desechado, menospreciado, maltratado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y Jesús lo había dicho inmediatamente después de que Pedro confesara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros, es fácil relacionar el hecho de que Jesús es el Mesías con su muerte en la cruz para nuestra salvación. Pero desde la perspectiva de los discípulos en ese momento y desde la perspectiva de la mayoría de los judíos, la idea del Mesías no lo veían de ese modo, sino como alguien triunfante desde el punto de vista terrenal, lleno de poder en términos humanos, que llevaría a su pueblo a una gloria sin nada de sufrimiento. Esa era la idea del Mesías que tenían. Muchos tienen todavía esta idea, entienden la salvación como algo que los libra del sufrimiento, que nada tiene que ver con el sacrificio y el compromiso, sino solo ser rescatado del sufrimiento y el peligro. Pero Jesús nos salva del peligro del pecado. Y para eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Y también señala que el camino del discipulado es un camino sufrido, difícil en esta vida terrenal. La gloria, sin embargo, se va a ver después, pero en la tierra, mientras tanto, nos toca muchas veces sufrir, y en medio del sufrimiento no vamos a estar solos, sino vamos a estar sostenidos por el Señor que nos acompaña. Jesús allí en el monte les mostró un anticipo de la gloria celestial. Luego dice que una nube de luz los cubrió y se escuchó la voz del Padre Celestial. Dios Padre hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba hablando de los discípulos y a través de los discípulos habló a todos los demás de la iglesia y nos habla hasta hoy en día. Al oír esta voz, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No es para menos, escucharon a Dios mismo hablándoles directamente. Nadie puede quedarse quieto sin asustarse ni postrarse cuando oye la voz directa de Dios. Los seres humanos necesitamos, por lo tanto, de un mediador entre nosotros y Dios.
En el Antiguo Testamento los israelitas no podían aguantar el escuchar directamente a Dios por el temor que se producía. Por eso pidieron que les hablara mediante Moisés. Y así a lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios levantaba diferentes profetas para comunicar sus mensajes, pero finalmente, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nos habló a través de su Hijo amado Jesucristo. La voz celestial del Padre dice, a él oíd. Y esto es una confirmación de que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Y a su vez recuerda lo que hace muchísimo tiempo Moisés había dicho a los israelitas en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés hace mucho había dicho eso. Y en Hechos, capítulo 3, verso 22, y capítulo 7, verso 37, cita textualmente ese pasaje de Deuteronomio, de lo que había dicho Moisés, para aplicarlo a Cristo Jesús. Los que no piensan que Moisés se refería al Mesías, sino a otros profetas humanos, es que no entienden la unidad bíblica. A través del Nuevo Testamento nos damos cuenta que las palabras de Moisés hacen referencia a Jesucristo. Muchas veces los profetas humanos posteriores a Moisés no complacían a Dios. De ningún profeta se podía decir de parte de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hacían los profetas humanos en términos general la voluntad de Dios. Muchas veces obedecían de mala gana, pero no así Jesucristo. Él es el Hijo amado del Padre, que le complace a Dios en todo momento y de manera perfecta. Jesucristo voluntariamente y gustosamente hace la voluntad del Padre. La vida misma de Jesús refleja la coherencia de su mensaje. Dios dice, a él oíd. Los discípulos temblaban de miedo escuchando la voz directa de Dios Padre. Ni ellos, ni ningún ser humano está en condición actualmente de escuchar la voz directamente de Dios Padre debido a nuestra humanidad caída. Necesitamos escuchar a Dios, pero que hable desde la condición humana a la par de nosotros. Por eso, Dios Hijo, Jesucristo, se hizo hombre y vino al mundo. Jesucristo es Dios, al mismo tiempo se hizo hombre. Habitó entre los seres humanos, anduvo sobre la tierra y durante la mayor parte de su vida terrenal ocultó su gloria resplandeciente. Pero en este monte de la transfiguración mostró algo de su gloria original, esa gloria que tuvo desde toda la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo, y en la misma gloria que se mostraría en la resurrección, en la ascensión y en la segunda venida. Cuando el ser humano tiene mucha familiaridad con Jesús, puede correr el riesgo de considerarlo demasiado igual a los hombres. Por lo tanto, necesitamos recordar que Jesús sigue siendo Dios. En la transfiguración se vio la gloria de Jesucristo y se escucha a Dios Padre decir, a él oíd. Escuchemos nosotros también a Jesucristo. Los discípulos estaban temblorosos y Jesús se acercó, los tocó y le dijo, levántense, no teman. Y cuando alzaron la vista ya no estaban Moisés y Elías. Pero jamás se olvidarían de ese momento glorioso y nunca se olvidarían de la voz de Dios Padre, a él oíd. Hoy nosotros escuchamos a Jesucristo a través de la Biblia. Hoy también se nos dice, a él oíd. En esta transfiguración
había dos propósitos. Por un lado, preparar a Jesucristo para que pueda enfrentarse con valor su amarga prueba, recordándole el amor constante del Dios Padre y también de la gloria que le seguiría después de su sufrimiento. Y por otro lado, sirve para confirmar la fe de Pedro, Jacobo, Juan y del resto de toda la iglesia, para confirmar que Jesús es el Mesías y confirmar nuestra fe en Cristo Jesús y reforzar y reedificar nuestra fe. Los discípulos guardaron silencio y no dijeron a nadie, dice. Pero ¿por qué será que no dijeron nada a nadie en ese momento? En realidad, si nunca hubieran dicho nada a nadie, ni siquiera estaría escrito en la Biblia, y hoy en día nosotros no nos habíamos enterado. Sin embargo, en ese momento les estaba prohibido decirlo. Ese silencio fue en obediencia a la orden que Jesús mismo les dijo, comparándolo con Marco y Mateo. Tenemos el mismo relato en el que Jesús les dice que todavía no es el momento, no se lo digan a nadie. Jesús sabía que aún no había llegado el tiempo para que se manifestara públicamente su gloria. Y todavía los discípulos no estaban preparados tampoco para comprender la magnitud de lo que significa esto. Fue después de la resurrección que los discípulos tenían la responsabilidad y la libertad de contar todo lo que habían visto, escuchado y experimentado en el monte de la transfiguración. Y el hecho mismo de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo es lo que hace que esta experiencia del monte de la transfiguración tenga la perspectiva correcta. Antes de tener la perspectiva correcta, no estaban listos todavía para comunicar esta verdad tan gloriosa, ni ellos estaban preparados para entender la magnitud de la gloria, porque hasta el último momento en que Jesús fue crucificado, todavía los discípulos no entendieron, y por eso Pedro, por ejemplo, lo había negado y el resto lo había abandonado, porque no habían entendido todavía lo que significa la gloria del Mesías, y no podían soportar ver que Cristo el Mesías tuviera que sufrir de esa manera y morir de esa manera. El mundo y nuestra naturaleza pecaminosa pretende siempre alcanzar la gloria sin sacrificio, sin dolor, sin sufrimiento y sin esfuerzo. Esa fue la tentación del diablo contra Jesucristo, que alcanzara la gloria sin la cruz. Y la propuesta del diablo le llegó a través de uno de sus discípulos amados que se preocupaba por él. Esta es una tentación siempre presente en nosotros también, que esta historia de la transfiguración contrarreste las tentaciones y nos dé la fuerza necesaria para entender la verdad de una manera bíblica. Dios dijo: a él oíd. No escuchemos a las tentaciones, no escuchemos a nuestra propia pereza y a nuestro deseo de la comodidad que quiere siempre huir del sufrimiento y del sacrificio y quiere huir del camino angosto. Escuchemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta transfiguración de Cristo muestra un anticipo de la gloria perfecta de Cristo, y no solo de Cristo exclusivamente, sino de la gloria que Cristo quiere hacernos partícipes en la salvación. Pero mientras tanto, en este mundo necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por recordarnos la importancia de saber que en este mundo vamos a pasar por momentos difíciles, y que en nosotros siempre está la pereza, la tentación de buscar siempre el camino fácil, cómodo, y de querer evitar el camino angosto. Sin embargo, Jesucristo tuvo que recorrer el camino de la cruz para nuestra salvación, y al salvarnos tampoco nos deja caminar en una senda de color de rosa, sino que nos da la misión de andar por el discipulado que siga los pasos de Cristo. Sin embargo, gracias, Señor, porque no nos dejas solo, sino que nos acompañas, nos fortaleces con tu gracia. Y esta transfiguración ha sido un anticipo de la gloria misma de Cristo. Y que recordemos esta gloria de Cristo, y que recordemos tu palabra, a Él oír, que podemos escuchar la voz de Cristo a través de la santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Gracias, Moxanim. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias, Moxani. ¿Están en Kioé? En la casa de alguien, parece. ¿Kioé, Aña? La casa de alguien. Nosotros comenzamos con el bebé y todo lo demás en 10 minutos, cuando sea justo las 10. Así que prepárense un cafecito o algo, porque Se escucha bajo. Dani, si querés, No se escucha. No se escucha